La revelación que hizo el ministro de Justicia Andrés Hidárraga de que fue víctima de espionaje a través de su teléfono celular justo cuando manejaba información sobre contrataciones irregulares en las fuerzas militares y que dicha operación habría sido ejecutada por funcionarios adscritos al Ministerio de Defensa ha desencadenado un sismo al interior del gobierno, porque significa otro fuego amigo en el gabinete justo antes de las elecciones. Sin embargo, esta situación parece ser la punta del iceberg de un problema aún más grande, que está relacionado con la salida de más de 75 generales en 4 años, además de la mención, nuevamente, del software Pegasus. ¿Qué está pasando al interior de las fuerzas militares? Hoy es miércoles 14 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, noticias de las últimas horas. El dólar en Colombia alcanzó su nivel más bajo en casi 5 años al ubicarse por debajo de los 3.700 pesos. Recordemos que el dólar ha estado hasta 4.300. ¿Qué está impulsando esta caída? Para este miércoles que comienza el día, la tasa representativa del mercado es de 3.663 pesos con 24 centavos. En algún punto alcanzó a estar en 3.626 durante la cotización que se hizo en la bolsa el día martes, habiendo abierto con 3.705 pesos. Esto significa la tasa representativa del mercado que se ubica a 53,85 pesos por debajo de la TRM vigente del martes y del puente festivo que fue de 3.717 pesos. Según expertos como por ejemplo Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credit Corp Capital, esta caída puede estar relacionada con el borrador de decreto para la repatriación de 250 billones de pesos de fondos de pensiones invertidos en el exterior, porque hay una gran expectativa, dice el experto, por un ingreso potencial de grandes montos en dólares, lo que aumentaría nuevamente la oferta y haría que la tasa de cambio baje. También dicen tuvo que ver una emisión de 3 nuevos bonos globales por 4.950 millones de dólares que alcanzaron un cupo promedio ponderado de 5,93%. Esto es una operación multimillonaria de deuda en dólares que realizó el gobierno nacional en medio de polémica, hay que decirlo. El primer bono tiene un vencimiento a 2029 por 2.000 millones de dólares. El segundo a 2031 por 1.475 millones de dólares. Y el tercer bono a 2033 por 1.475 millones de dólares. Lo que representa la emisión de deuda más grande en la historia del país. Y tiene como objetivo completar la meta de financiamiento de la vigencia 2026 que el gobierno no pudo recoger a través de una ley de financiamiento. Ha causado revuelo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de emitir concepto favorable de extradición contra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido ampliamente como Chiquito Malo, considerado el enemigo público número 1 de Colombia, además de alias Gonzalito, José Gonzalo Sánchez, lo que significa que ambos cabecillas son requeridos por cortes de Estados Unidos y siguen prófugos. Esto tendrá implicaciones en cualquier proceso que se lleve y los avances que pueda tener la paz total al cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque si bien esto significa un acercamiento a los precisamente acercamientos exploratorios que sostiene el gobierno con el clan del Golfo, que tiene más de 8.000 hombres y es el de mayor poderío criminal en el país. Aunque estos diálogos han sido cuestionados desde diferentes frentes, pues significa la posibilidad de que haya consensos más amplios con esta organización armada. En las últimas horas se han presentado ataques desde Rusia con 25 misiles y más de 290 drones contra Ucrania. Se habla de 4 muertos y el 70% de la capital ucraniana, Kiev, sin luz. Según el operador, desde que empezó la invasión rusa en Ucrania en 2022, Moscú ha atacado 220 veces las centrales eléctricas de dicho país.
escándalo que llegó de manera inadvertida, pero que se une a una serie de episodios sobre las fuerzas militares, ha generado bastante conmoción. Y es la denuncia que hace el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, sobre espionaje a través de su celular con el software Pegasus, aquel que fue tan mentado por el presidente Gustavo Petro en su momento, en una polémica que estalló hace varios meses, pero ahora vuelve el nombre porque el ministro de Justicia dice que desde oficinas y funcionarios relacionados con el Ministerio de Defensa habrían obtenido a través de este software más de 2 gigas de información de su celular, justo cuando, dice el ministro, estaba adelantando investigaciones que tienen que ver con contrataciones irregulares y con una eventual o posible un nido de corrupción al interior de las fuerzas militares. Y su denuncia fue en un tono enérgico a través de redes sociales y ha generado bastante conmoción. Permito informarle a la opinión pública que de nuevo Pegasus ha sido utilizado de manera ilegal, en este caso, para atacar al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, hoy ministro de Justicia encargado. Esto sustentado en un informe forense, según lo cual más de 8.742 veces entre el mes de agosto y entre el mes de noviembre infiltraron mi celular. De ellas 124 veces al menos me activaron la cámara y el micrófono de manera ilegal. Descargaron al menos 2.3 gigabytes de información privada e incluso información de las denuncias anticorrupción que hemos venido promoviendo. Adicionalmente, no solamente bastó haber infiltrado a Pegasus en mi celular, sino que adicionalmente, según este informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir, recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia. Estamos con Marta Soto, editora de la unidad investigativa, quienes a la unidad ha descubierto, entre otras cosas, relaciones y nombres mencionados en esta investigación. Bienvenida, Marta. Pues, ¿cómo están? Mira, realmente no sé hasta qué punto podamos hablar de sorpresivo. Esto es un episodio más de una serie de hechos que se han venido registrando en el gobierno de Gustavo Petro, que algunos han llamado ligeramente fuego amigo, pero que llevan a plantear qué es lo que está pasando dentro de la administración del presidente. Este no es el primer capítulo que hay sobre posible espionaje, sobre señalamientos. Acuérdense ustedes que hace unas semanas, cuando finalizó el año, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también dijo que su teléfono había sido contaminado por este famoso software Pegasus, y que además el propio Hidárraga le había contado a la unidad investigativa, y nosotros lo habíamos publicado en primicia, que él había sido víctima de una especie de seguimientos y de atentado cuando iba saliendo de Bogotá con su caravana. En ese momento nosotros hicimos las verificaciones del caso. Inicialmente se había descartado, pero ahora resulta que parece que sí estaba siendo objeto de una serie de interceptaciones ilegales y de seguimientos por ese doble rol que aquí es muy importante que él está cumpliendo. Él desde el inicio casi del gobierno empezó a ser el secretario de Transparencia de la Presidencia y desde hace unos meses está cumpliendo el doble rol de ministro de Justicia. Marta, el gobierno, así como ha reaccionado en otras ocasiones, es muy previsible que algo similar ocurra. Por ejemplo, cuando el escándalo del general Huerta señaló que esto pues era una suerte de complot contra su gobierno y contra las políticas que ha tomado con respecto a militares que podrían estar relacionados con abusos de derechos humanos, entre otros temas. Aquí en este caso, ¿qué puede pasar? Porque resulta que es fuego amigo entre dos ministerios. Sí, acá lo que llama la atención yo creo que es como una mezcla de elementos que se están haciendo.
Una tiene que ver con la contaminación de su iPhone con este software malicioso que tenemos que dejar muy claro que no tiene nada que ver con el caso de Pegasus que estuvo denunciando inicialmente el presidente Gustavo Petro y que la Unidad Investigativa del Tiempo y el corresponsal en Washington, Sergio Gómez, revelamos que había sido adquirido con dineros del gobierno de Estados Unidos, acuérdese usted, para misiones netamente relacionadas con la lucha contra organizaciones criminales. Eso fue una revelación que desarmó pues una narrativa que venían diciendo que era un software que estaba utilizando el gobierno anterior de el expresidente ahora Duque en contra del gobierno Petro. Eso quedó absolutamente demostrado que se estaba utilizando para misiones específicas y esto, como lo dijimos en su momento, funciona a través como de unas licencias que tienen una temporalidad. Es decir, que si se está utilizando como tal, de nuevo Pegasus para contaminar algunos celulares, no tiene que ver con esa licencia que en su momento adquirió el gobierno de Estados Unidos. Número uno. Número dos, en el caso de Hidárraga hay un ingrediente adicional y es una misión de trabajo que impartió el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, en donde estaban pidiendo que se consideraran a miembros activos y retirados del ejército como una amenaza interna si estaban filtrando información a la Secretaría de Transparencia. Entonces, el capítulo que se abre acá es que estaban persiguiendo a las fuentes que le estaban suministrando información a la Secretaría de Transparencia sobre temas tan sensibles como tráfico de armas, como apoyo a organizaciones criminales y otros ítems que han golpeado lamentablemente algunas manzanas podridas del Ejército Nacional. Marta, se menciona el nombre de un sargento viceprimero que habría estado en esa operación de espionaje contra el ministro Hidárraga y que él hace parte del despacho del ministro de Defensa. ¿Qué sabemos de este sargento viceprimero? Sí, aquí digamos que hay que tener mucho cuidado porque hasta ahora esta es una investigación que está iniciando, pero efectivamente en la orden de trabajo que ustedes pueden encontrar en las páginas del diario El Tiempo desde hoy muy temprano, esa orden de trabajo la está firmando un sargento viceprimero que trabaja actualmente, es una orden de operaciones, trabaja en actividades de inteligencia y contrainteligencia. Pero lo que llama la atención es que también está asignado a, digamos que, el esquema de seguridad del ministro de Defensa. Por eso es que en las declaraciones que muy temprano entregó el ministro de Justicia, aseguró que él sospechaba de algunos personajes del entorno del ministro de Defensa, de su compañero de gabinete, y también mencionó a otro funcionario de alto nivel del gobierno Petro que en otras oportunidades ha sido señalado como, digamos, fuente de polémica relacionado con posibles infiltraciones, que se llama Augusto Rodríguez. Acuérdense ustedes que es uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, también ex miembro del M-19, actual director de la Unidad Nacional de Protección, y una persona que, si ustedes recapitulan el momento de la llegada a la Plaza de Bolívar del presidente Gustavo Petro hace tan solo unos días para contar que había hablado con Donald Trump, en su guardia pretoriana lo estaba acompañando precisamente Augusto Rodríguez, una persona que es de las entrañas del presidente y que seguramente lo vamos a ver en el Consejo de Ministros en donde este punto se va a tratar. Marta, no es nuevo que haya espionaje desde las fuerzas militares o desde organismos de defensa. Sabemos, recordamos esos episodios en los que hubo perfilamientos de periodistas y de líderes políticos, entre otros temas, pero que sea entre un ministerio y otro, si es el caso, si es así como lo dice el ministro Hidárraga, pues no hay muchos antecedentes, o sí de que algo de semejante envergadura ocurra, o es más común de lo que nos imaginamos.
Es más común de lo que nos imaginamos, no solamente entre ministerios, sino también entre gobiernos. Y lo sabemos, hay gobiernos que son muy conocidos por las labores de espionaje que hacen. Siempre se ha hablado históricamente de Cuba y pues acuérdese lo que pasó ahora con la extracción de el dictador Nicolás Maduro, todo lo que se ha sabido de ese poder que tienen las organizaciones de inteligencia y contrainteligencia, por ejemplo, cubana. Se ha hablado siempre de China y de otros, pero lo que depende acá es de cómo se va a utilizar. Por supuesto, una de las inteligencias más poderosas que hay en este momento en Colombia está concentrada en el ejército, pero acá la polémica es que estaban considerando como enemigos de la institución a esas fuentes que le estaban dando información a la Oficina de Transparencia de la Presidencia, de la Secretaría en cabeza de Andrés Hidárraga, para desarticular precisamente esas posibles redes de corrupción. O sea, nadie va a reprochar que se haga inteligencia para desactivar, por ejemplo, olas criminales de disidencias, o para posibles atentados, o para, no sé, otro tipo de operaciones que tengan que ver con el objetivo que tienen que cumplir la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, por qué no evitaron masacres, la reciente masacre de policías en Cesar, o por ejemplo la contrainteligencia e inteligencia, porque no evitó el ataque al Black Hawk donde murieron 13 oficiales de la policía, y están escuchándose entre ellos para ver quiénes son los que están dando información a los organismos de control bajo el argumento de que son enemigos de la institución. Entonces le respondo corto, no es atípico. Lo importante acá es mirar cómo se está utilizando un instrumento tan poderoso como el espionaje que se hace entre instituciones. Y por último, Marta, pues al momento en el que se graba este episodio no ha resultado esto en un movimiento de gabinete, todavía no ha pasado nada que infiera que alguna cabeza vaya a rodar, pero episodios como estos en los que un ministro señala a alguien de gobierno de estar haciendo las cosas como no se debe, o incluso episodios que ya han tenido eco, como por ejemplo Angie Rodríguez, quien dijo en su momento que se habían infiltrado en su casa para pretender hacer una especie de sustracción de documentación. En fin, como que ha habido varios episodios que o no trascienden, o si trascienden, esas personas se terminan volviendo en cierta forma como rivales del gobierno, ¿no? El otrora director de la DIAN y exministro terminó en esta puja a veces contra el gobierno. Es decir, hay nombres, o el exministro Murillo, por mencionar otros nombres, que terminan, digamos, incomodando al gobierno, o incómodos con el gobierno, y el gobierno señalándolos de hacerles una campaña sucia. ¿Qué tan sólido es el caso de Hidárraga, las pruebas de Hidárraga, ese video hecho a 2 cámaras? ¿Qué tan sólido es lo que dice Hidárraga? Pues aquí hay dos cosas que hay que diferenciar muy bien, y son episodios como los que usted ha mencionado, que esos son de fuego amigo y que no tienen nada que ver con espionaje. En algunos casos hablan de guerra sucia. Acuérdese que incluso se habló que hubo inicialmente una cadena de WhatsApp en donde hablaban en contra de la primera dama, Verónica Alcocer, ex esposa del presidente Gustavo Petro. También hablaban de Laura Sarabia, entonces la otrora poderosa jefe del DAPRE, que ahora está como embajadora, y que hablaban de otros personajes. Acuérdese también de ese histórico Consejo de Ministros del 4 de febrero del 2025, en donde parte del gabinete se le reveló al presidente por la presencia de Armando Benedetti y también de Laura Sarabia, que ahí sí corrieron cabezas. Entonces esos son episodios de fuego amigo que están basados en temas que van desde pulsos de poder en las entrañas de la Casa de Nariño hasta casos de corrupción que se están investigando. Pero esto ya tiene como una instancia superior, y es hablar de espionaje. Acá hay que entrar a revisar, y ya se ha planteado incluso con la Dirección Nacional de Inteligencia,
cómo se están utilizando las herramientas que tiene de inteligencia y contrainteligencia el país para blindarse de amenazas externas y amenazas internas, y que lo han cogido algunos funcionarios es para atacarse mutuamente. ¿Qué tan sólido es? Pues yo le puedo decir que ya se pidió una investigación, lo pidió el propio Hidárraga y también pues el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya se pidió a las IAS, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía que entraran a investigar inmediatamente qué tan sólida es la información. Él tiene unos expertos forenses que dan fe que efectivamente su teléfono fue contaminado con este software malicioso, que le sacaron una cantidad de información, que es posible incluso que le hayan activado el audio y la cámara para escucharlos, que habrían tenido los que lo interceptaron la posibilidad de escuchar llamadas incluso con el presidente de la República. Así que hay que mirar qué tan válida es ese informe forense, si hay que hacer un informe propio por parte de la Fiscalía, pero ahí está. Y son expertos que están diciendo que sí se puede probar que el iPhone de Hidárraga fue contaminado. Así que ahora hay que mirar es quién lo hizo y con qué fin. Y saber también si, como él lo dice, hay evidencia y tiene relación con esa orden de trabajo que se encontró de la contrainteligencia e inteligencia del Ejército Nacional. Un tema delicado, por supuesto que sí. Nuevo en este gobierno, no. Nuevo en anteriores gobiernos, desafortunadamente tampoco. Acuérdese usted el triste fin que tuvo el DAS. Precisamente por estas interceptaciones ilegales que se hicieron y seguimientos también ilegales a magistrados, a periodistas y a otros considerados opositores del gobierno Uribe. Así que esto lo único que muestra es la fragilidad en el manejo de un arma tan poderosa como es la inteligencia y la contrainteligencia de un país. Este 13 de enero estalló una polémica inesperada, además revelada por un medio de comunicación que demuestra cómo, además, con pruebas en la mano, el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, da cuenta de un episodio de espionaje en su contra con el software Pegasus, el famoso software Pegasus que en algún momento el presidente Gustavo Petro denunció que había sido adquirido para ejercer presión política en algún punto con información obtenida de los usuarios, de opositores, etc. Y de repente volvemos a hablar de Pegasus, pero lo hace el ministro de Justicia con un agravante, y es que señala que esto fue una operación de espionaje generada desde los mismos cuarteles, o por lo menos desde gente relacionada con los cuarteles del Ministerio de Defensa, es decir, se podría decir en el menos literal de los sentidos, fuego amigo. Y en algún punto estamos ahora ante la posibilidad de que incluso, según las pruebas, hasta un sargento relacionado con la oficina del Ministerio de Defensa estaría relacionado con esta denuncia grave que hace el ministro Andrés Hidárraga. ¿Cómo podemos entender esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando? Porque el ministro Hidárraga señala que esto iba en contra de unas investigaciones que estaba desarrollando sobre corrupción al interior de las fuerzas militares. Y de repente ocurre este episodio de tal magnitud. Estamos con Néstor Rosanía, periodista y además analista político, experto en temas de conflicto, quien ha estado pendiente de este tema. Bienvenido, Néstor. Un saludo muy cordial para ti y para todos los oyentes. Néstor, pues, ¿qué está pasando en las fuerzas militares? Que no es solo este episodio, sino que esto está conectado con un montón de cosas. ¿Qué está pasando con las fuerzas militares? Yo pondría un contexto grande de tres cosas. Lo primero, que dentro de las fuerzas militares hay una ala muy ideológica, muy de derecha, y que esa ala ideológica ha tenido una serie de sucesos. Recordemos desde la chuzada hasta el proceso de paz, diferentes escándalos como el de las carpetas de inteligencia contra periodistas, líderes de la oposición y defensores de derechos humanos, etc. Entonces, digamos, no es nuevo y hay un contexto histórico, digamos, de esa afiliación ideológica muy profunda dentro de las fuerzas militares, doctrinaria casi. Lo segundo, decir que dentro de las fuerzas militares hay unas tensiones internas que no son nuevas, vienen desde el gobierno Santos, donde un ala de generales que apoyaron el proceso de paz de Juan Manuel Santos viene en confrontación con un ala
que en su momento representaba a Nicasio Martínez, que llegó a ser comandante del ejército, y que esas dos salas terminaron una pugna interna muy dura de escándalos, y era lo que nos llegaba constantemente, revelaciones tras revelaciones, pero era esa pugna interna dentro de las fuerzas y dentro de los altos mandos. Y lo tercero, decir que el tema de Pegasus es un tema que viene del gobierno anterior, pero es un software que, bueno, empezando que la adquisición del software siempre quedó como oscura, empantanada, nunca una investigación de dónde salió ese dinero, nadie respondió. En ese momento estaba Diego Molano como ministro, nadie de esa administración respondió, pero sí se compró finalmente. Y la pregunta que siempre se hacía todo el mundo era, ¿dónde está Pegasus? ¿Quién quedó con ese software? ¿Qué están haciendo con ese software? Y como tú lo decías, Carlos, ahorita vuelve y salta el tema en pleno gobierno Petro, y nada menos que un ministro acusando a otro que viene interceptado y utilizando el software Pegasus. Entonces, creo que son muchos elementos, y que dentro de las fuerzas militares y en especial dentro de inteligencia y ejército hay unas áreas muy, muy radicales. Tan así, para cerrar este contexto, que Iván Cepeda ya denunció también que él, venía como un entrampamiento hacia él, acercándose a las elecciones, y acusó, digamos, no lo dijo directamente, pero sí dijo entrever que venía también de esos lados. Entonces, es muy complejo el tema interno, y nunca hay investigaciones, nunca hay responsables, y eso es lo que hace es que alimenta como esa impunidad. De acuerdo, dentro de los documentos y la información que fue extraído, según dice el ministro Hidárraga, de su celular a través de Pegasus, pues habla de más de 2 gigas de información, que entre esa información estaba una misión de trabajo del Comando de Apoyo del Combate contra Inteligencia Militar, el CACIM, sobre miembros activos y retirados del ejército como amenaza interna, dice el ministro. Conforman y emplean mecanismos para filtrar información de la fuerza de manera clandestina al actual secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. En fin, todo ocurre en las oficinas del gobierno. Aquí sería difícil señalar a uno u otro agente externo, porque lo que dice el ministro Hidárraga es que ocurre desde estas oficinas. Es que fue muy directa su acusación, ¿no? ¿Qué podría pasar en el gabinete en este punto? Yo creo que hay muchas pugnas internas, ya faltando 6 meses para elecciones, menos de 6 meses para elecciones. Creo que va a haber muchas tensiones y muchas disputas de poder, pensando en lo que va a ser el segundo semestre, porque llega gobierno nuevo y vendrá un remesón dentro de las fuerzas militares, nuevos comandantes de fuerzas, seguramente nuevo comandante general de las fuerzas militares, y todo el mundo seguramente está en una pugna de poder, de información, para jalar el tema presidencial. Como lo decíamos ahorita, Iván Cepeda ya denuncia algo, y cuando llegue el nuevo gobierno muy seguramente pues intentarán escalar en esas salas de poder. Entonces, las pugnas dentro del Palacio de Nariño, dentro del Ministerio de Defensa y dentro de las mismas fuerzas debe ser fuerte, y este semestre es muy, muy, muy importante. Yo creo que van a seguir saliendo más cosas de escándalos de este tema. Al corte de diciembre 25 más o menos, el número de generales que habían salido de las fuerzas militares era 76 durante el gobierno Petro. Es decir, esto ni siquiera ya se podría hablar de un remesón, porque la palabra remesón tal vez se queda corta, es decir, 76 generales. ¿Qué se puede entender de esta movida? Porque vemos cada cierto tiempo un movimiento que no es algo raro. Es decir, en los otros gobiernos también había, por supuesto, cambios de cúpula militar, pero de ahí a que 76 generales en una época en la que precisamente se señala que hay pocos, entre comillas, pocos hombres en las fuerzas militares, que salgan 76 generales es impresionante. Sí, yo creo que hay 3 cosas ahí. Lo primero, Petro tenía evidentemente muchos enemigos dentro de las fuerzas militares, oficiales que estaban en mandos superiores, desde mayor, teniente coronel, coronel, y teniente coronel, coronel full, y que cuando él llega, esos llegan a general, y muy seguramente Petro comienza, digamos así, a descabezar a mandos y a cuadros que ya, digamos, él los tenía referenciados. Lo segundo, Petro también llega con una política muy reciente, además de derechos humanos e investigaciones. Cualquiera que tenga medio algún proceso disciplinario, o hay rumores o hay investigaciones frente a falsos positivos, frente a temas de vínculos con paramilitarismo, etcétera, también fueron descabezados, intentando hacer como una limpieza interna.
Y lo tercero es que ese remesón, que como tú le decías, Carlos, se queda pequeña la palabra para decir remesón, ese remesón lo que le va a costar a Petro es mayores enemigos dentro de Acore, que son los militares en retiro. Entonces va a venir mucha más presión y ya es una Acore y unos militares en retiro que no, históricamente eran cuidadosos en sus declaraciones, etcétera, pero ahora los vemos completamente activos, militantes, marchando en las calles contra Petro, hicieron un plantón ahí en la 100 con séptima, entonces uno ve que esos militares ya también es un tema personal contra la figura de Gustavo Petro. Entonces, y obviamente desde ACORE y todas las organizaciones de militares retirados, oficiales y suboficiales, pues ya tiene una militancia muy activa en este momento. Entonces creo que se le van a sumar eso. La barrida que hace Petro se le vuelven sus enemigos en las calles. Pero hace apenas un mes estábamos viviendo un episodio complejísimo que era el del general Huertas, Juan Manuel Huertas, quien salía mencionado en documentos de alias Calarcá y que había sido reintegrado al servicio por el presidente Gustavo Petro. El presidente salió en su defensa, señaló que esto es un ataque orquestado desde la oposición y desde precisamente de estos generales que han estado saliendo. Es decir, ahí hay unas fuerzas detrás que el mismo presidente acusa que son un complot contra él, pero nunca se resolvió claramente lo del general Huertas. No, y que queda todo el manto de duda de hasta dónde realmente había más militares activos o en retiro, quién más estaba, porque no creemos que sea una rueda suelta lo del general. Muy seguramente también tenía un equipo que lo acompañaba, muy seguramente tenía información y pues llegar al punto, que este es otro tema que también queda en el aire, de ofrecer estas como figuras jurídicas que da la superintendencia para que pudieran tener armas, carros y todo con los documentos y así se pudieran mover. Eso también históricamente hay un capítulo muy negro dentro de la Superintendencia de Vigilancia de cómo se expiden y quiénes son los que realmente están adquiriendo esas licencias y funcionamiento. Entonces el general estaba comerciando con eso. Entonces, eso es una red y una mafia muy seguramente muy grande, pero quedó ahí, no se siguió avanzando. Ahora, creo personalmente dos cosas. Lo del general Huertas es un tema de corrupción que también históricamente ha existido, pues no solo en la fuerza pública, sino en el Estado colombiano, en cualquier entidad que uno abra, hay temas así, pero lo segundo, que es el tema ideológico, muy liderado, por ejemplo, por el general Zapatero, etcétera, pues es otro componente. Entonces, creo que lo de Huertas es por corrupción, pero el bloque grande de los militares tiene una línea muy cercana, más bien esa línea ideológica de Zapatero y de una derecha muy dura dentro de las fuerzas militares. Derecha que en algún momento pues podría jugar un rol fundamental en una tensión política. Digamos, aquí no podemos especular, por supuesto, pero digamos que siempre ha habido esa tensión sobre un gobierno de izquierda, un ejército que al final de cuentas el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Es decir, es una tensión inocultable, así sea una especie de run run, ¿no? Como de nadie lo puede asegurar, pero claramente todos lo temen, ¿no? Sí, yo creo que esa es la gran ventaja de nosotros aquí desde el periodismo, que podemos decirlo abiertamente, ¿no? Lo que se escucha en los corredores y que obviamente son funcionarios públicos, no se exponen abiertamente, etcétera. Pero nosotros desde el periodismo que hacemos investigación sobre conflictos armados, pues constantemente escuchamos esas declaraciones, ¿no? Como desafiantes, disidentes, pero también hay que decir y hay que reconocer en ese punto que, bueno, ya a Petro le quedan menos de 6 meses, le quedan ya de gobierno y las fuerzas militares, digamos, rararon, porque ese era un gran temor que teníamos antes, ¿no? Si se iba a romper la institucionalidad, el miedo a que iba a pasar, y más cuando llegara en la segunda vuelta, era muy tenso porque decían que como un guerrillero iba a darle parte a los generales y a los militares en la escuela militar, que eso era sagrado, etcétera. Entonces, como toda esa mística y que un guerrillero llegara al poder, tal, pero yo creo que hicieron muy mala cara estos 4 años, pero respetaron, digamos, y ese es un gran mensaje en términos institucionales. Y Petro también se la jugó dejando a general Sánchez como ministro de Defensa. Creo que esa también fue una jugada porque
el tema político y el tema de las figuras, digamos, cercanas a él dentro de las fuerzas militares no gustaba mucho. El ministro Velázquez, con todo lo que tenía alrededor de Uribe, también las pugnas internas. Entonces, jugársela por un general, yo creo que eso apaciguó un poco el tema interno. Además que era un general tropero, un general que venía de ser comandante de fuerzas especiales, que dio el éxito de contra los niños en la selva. O sea, se volvió mediático a partir de eso, pero tenía las presillas y tenía el mando de tropa. Entonces, eso le daba como un pulso para tener una ascendencia entre los militares. A pesar de que, recordemos además, Carlos, no sé si tú te acuerdas, que apenas lo nombran, hubo también como un malestar porque decían que era un general recluta y que cómo iba a pasar y llegar encima de los generales más antiguos. La solución fue que pidiera la baja y así pudo llegar a ser ministro. Y finalmente ven que los otros también pasó el tiempo y le hicieron caso, y ahí va el ministro de Defensa. Yo creo que ya termina este gobierno con él, pero esto ha sido, yo creo que una montaña rusa interna. De acuerdo. Y finalmente, Néstor, el tema en sí mismo del espionaje. No es el primer episodio de espionaje en Colombia, por supuesto, claro que no. De hecho, hace unos años, en el gobierno anterior, fue muy escandaloso un episodio de perfilamiento de periodistas, de líderes, de figuras políticas, particularmente de periodistas. Eso fue muy escandaloso en su momento. No es la primera vez que hablamos de espionaje, pero sí es muy curioso el espionaje hacia adentro, el espionaje entre oficinas. Seguramente tampoco es nuevo, pero ¿qué tan grave es para la institucionalidad en este punto que ya estemos hablando de espionaje entre ministerios? Sí, creo que es muy grave porque primero quita la confianza, ¿no? También hay mucha expectativa frente al gobierno de izquierda que decía que iba a cambiar una cantidad de procedimientos que se han hecho históricamente. Y lo segundo, también faltando 6 meses para las elecciones, pues evidentemente esto también es un golpe interno dentro del gobierno que impactará sin lugar a dudas el pacto histórico, y ya también tan cerquita en las elecciones de Congreso que ya se vienen en marzo. Entonces creo que es un golpe duro porque se siente una fractura interna dentro del mismo gobierno. Y lo segundo, Carlos, ahorita lo mencionaba, sí, era el tema de la impunidad frente a esos espionajes. El gobierno anterior, como lo decías, nunca supimos realmente, porque quedó en muchos rumores de quiénes eran los que estaban dentro de esas carpetas de perfilamiento. Se decía que eran más de 250 personas, solo se supieron como 10 nombres, y había muchos rumores de quiénes estaban, o estábamos, porque a mí también me llegó un rumor que yo de pronto estaba ahí, que estaban ahí, y lo más importante, Carlos, era qué hacían con esa información, para qué la estaban utilizando, cuál era la finalidad de ese perfilamiento que era muy específico. Recuerdo María Alejandra Villamizar, creo que cuando ella estaba perfilada, tenían hasta los partes que le habían puesto en el carro, tenían una información ya muy de minucia, muy detallada. La gran pregunta era, ¿a quién les llega esa información y qué hacen con esa información? Entonces, como tú lo dices, no es nuevo, viene de tiempo atrás, desde las chuzadas del DAS y antes, pero que sea un fuego amigo, me parece una gran definición. Dentro del mismo gobierno eso no se había visto. Lo normal era del gobierno hacia la oposición, pero internamente dentro del gobierno es un gran escándalo que no lo habíamos visto. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.